Bien, amados, hoy estamos contemplando el discípulo Mateo. Deben tener sus fotocopias, ya se han entregado. Este sería nuestro quinto discípulo y estamos aprendiendo, gloria al Señor, sobre los estudiantes de Jesús. Para poder recordar, hemos tenido un Pedro, pescador de Galilea, a su hermano Andrés, que es un introvertido tímido, pero el Señor lo va a utilizar también dentro de su diseño. Tenemos un Juan y un Santiago, hijos del trueno, que también reciben un cambio durante el proceso del discipulado de Jesús. La escuela de Jesús se tomó 3 años y allí el Señor los está cambiando, los está comisionando, los está formando para impactar el mundo. Hoy estamos viendo un gran discípulo fascinante llamado Mateo. ¿Quiénes son cobradores de impuestos? También se le conoce como publicanos. ¿Quiénes son estos? Los religiosos veían a los cobradores de impuestos como gente muy pecadora, tan pecadores que incluso pasar tiempo con ellos podría inmediatamente empañar la reputación de una buena persona. En otras palabras, con tan solamente tú compartir con un publicano, con tan solamente tú estar con un cobrador de impuestos, ya te señalaban como un pecador, una persona enemigo, un traidor. No podías estar con un publicano. ¿Qué significa? Que el publicano solamente estaba con publicanos. No compartía con la sociedad porque la sociedad lo va a tratar de lejos y eventualmente al no sentir la aceptación de la ciudad o del pueblo, pues voy a estar publicano con publicano, porque el pueblo me rechaza, porque soy un cobrador del tax. Le eran prohibido a los publicanos, prohibido entrar a las sinagogas. Los cobradores de impuestos tenían que mantenerse a distancia de cualquier grupo. Se les prohibía pasar al atrio, ni podían hacer sacrificio ni adorar en el templo. Preste atención porque esto es interesantísimo. Eran del mismo nivel social que las rameras, a ese nivel. O sea que los cobradores de impuestos, a pesar de que podían presentar alguna posición profesional, que tenían que dominar los números, que a pesar de que podían tener alguna estabilidad económica, eran vistos como si fueran tan pecadores como una ramera, a ese nivel. Y ese publicano, ese cobrador de impuestos, no puede estar en la sociedad cerca del grupo, de la comunidad, porque eran altamente para ellos traidores. ¿Traidores por qué? Porque le están rindiendo tributos a Roma. ¿Traidores por qué? Porque le estoy quitando el dinero al pueblo para entregárselo a Roma. Tú eres un traidor, tú eres un judío, porque trabajas para los romanos y me quitasle el dinero para entregárselos a ellos. De ese grupo de publicanos y de cobradores de impuestos, de ese negocio o de esa profesión o de ese oficio, es nuestro tal Mateo del que estamos estudiando hoy. Presta atención al próximo punto. El Talmud judío, está la Tanakh, que aquí una vez se explicó. Aquí están las 3 partes de la Biblia hebrea, que es solamente Antiguo Testamento. Taná, la primera T, porque la primera parte de la Biblia es la Torá, luego la Torá, luego tenemos la Na, que sería Nevín, y la K de Ketubín, Torá, Nevín y Ketubín. Ahí está, esa es la Biblia hebrea, Torá, Nevín, Ketubín. Y solamente allí tú vas a ver los libros hebreos del Antiguo Testamento. Génesis, eso de Levítico hasta Malaquías. No cuentan con el Nuevo Testamento y mucho menos porque está escrito en griego. La Tanakh es Biblia hebrea, Biblia, atiende. Ahora, el Talmud es el comentario judío, comenta, estudia, gloria al Señor, la Tanakh, es el comentario. De nuevo, Torah significa ley, usted y yo lo conocemos como Pentateuco, ahí está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Lo más importante, lo más grande, lo más sagrado para los hebreos es la Torah, escrita por Moisés. Luego viene Nevín, que serían profetas. Aquí está Isaías, Jeremías, Ezequiel. Daniel está acá porque Daniel está escrito en arameo. Aquí están desde Oseas hasta Malaquías. Los 12 profetas menores están aquí. Le dicen los 12 menores. Lo que pasa es que tu Biblia está dividido por libros.
El libro de Oseas, el libro de Nahum, el libro de Joel, el libro de Jonás, el libro de Habacuc, el de Sofonía, el de Zacarías y de Malaquías. Son 12 profetas menores, pero aquí es un solo rollo. Y está ubicado en la parte de Nevín. Más adelante tenemos la K de Ketubín, que ahí es lo que sobra, los escritos. Los Salmos, Eclesiastés, Cantares está ahí. Y Daniel, siendo profeta, déjame explicar esto. Aquí están los profetas, pero Daniel no está aquí, lo ubican acá, porque Daniel está escrito en arameo. Y al estar escrito en arameo original, pues lo dejan para el final. El Talmud judío enseñaba que era justo mentir y enseñar y engañar a un cobrador de impuestos, porque esto era lo que un extorsionador profesional se merecía. El Talmud te permitía mentir frente a un cobrador de impuestos. El Talmud te decía, puedes mentir porque ellos son traidores. Puedes mentir porque te están cobrando. Puedes mentir porque te están robando. Puedes mentir porque están tocando tu bolsillo. O sea que el Talmud le decía al judío, puedes mentirle al cobrador de impuestos. ¿Alguien me sigue? Los cobradores de impuestos eran absolutamente despreciados por su propia cultura, ya que trabajaban para el gobierno romano y se enriquecían recaudando los impuestos de su propio pueblo. A menudo de manera engañosa recogían cantidades excesivas. Dos clases de cobradores de impuestos. Miren esto que interesante. Habían dos tipos de cobradores de impuestos. El primero se llama los Gabai. Los Gabai, recolectores generales, cobraban impuestos a la propiedad y a los ingresos de cada persona. Estos impuestos eran fijos. O sea que un Gabai no caía tan mal como un Moukes, porque el cobrador Gabai te va a cobrar el tax fijo por la casa, por las propiedades. El problema mayor lo tiene el segundo cobrador, porque ese sí que exageraba la cifra y robaba más. Del segundo se le llama los Moukes. Dice, mire, ¿qué pasaba con esta gente? Cobraban impuestos sobre las importaciones y exportaciones, artículos de comercio y todo lo que se transportaba por el camino. Cobraban por las bestias de carga, por los ejes de los carros de transporte. Aplicaban tarifa a todos los paquetes y cualquier otra cosa que pudieran exigir impuestos. Estos sí que eran más tramposos, porque los primeros cobradores tienen un número fijo, pero estos comienzan a cobrar. ¿Cuánto tú tienes? ¿Qué tú tienes en ese carro? Y cada llanta, cada eje vale tanto. Y el peso, y el caballo, y la yegua, y el camello, y el toro, y vale tanto. ¿Y qué paquete tú tienes? Hasta las cartas que tenías en la cartera o en el bolso, también te las iban a cobrar. El maravilloso Mateo es de este grupo. ¿Quién quiere a Mateo en su equipo de trabajo? Cae mal, es un traidor, participa en el grupo de los Moukes, extorsionador, engañador, te cobra el tax hasta por destornudar. Y Jesús lo está reclutando. Me puse a buscar porque Mateo trabajaba, que lo dice más adelante, Mateo trabajaba como en un peaje, cobrando el transporte de la caminata a Capernaum. Miren esto. Toda persona que entraba a Capernaum o salía de Capernaum tenía que pasar por el peaje de Mateo. Y yo me imagino la fila rindiéndole, ¿cómo se llama? El reporte a Mateo. Tú vas a entrar a Capernaum, que tú tienes 4 llantas, vale tanto. Tú tienes un camello, vale tanto. Aquello y lo otro. Capernaum conoce a Pedro, conoce a Juan y a Andrés, porque son los pescadores de la comunidad, pero también conocen a Mateo, porque para entrar allí tú tienes que transitar y le tienes que rendir un reporte financiero y económico a este tal Mateo, que va a ser parte del grupito. Es allí cuando tú te preguntas, ¿qué hace Dios escogiendo a este? ¿Qué hace Dios escogiendo a aquel? ¿Y por qué Dios le está entregando una palabra a aquella? ¿Y cómo es posible que Dios le entregó una palabra a aquel? La pregunta es, ¿cómo Dios te escogió a ti? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Porque muchas veces estamos mirando al otro, a Wilfredo, a Julio y a Miguel. ¿Y por qué Dios la tiene? ¿Y por qué Dios le entregó? No es imposible que Dios le entregue una palabra a aquella y a aquel. Pero mírate tú, ¿por qué Dios también te escogió a ti cuando no merecías ser un escogido y un llamado, y mucho menos para estar en un discipulado o servir en la obra? Mateo es el traidor, el cobrador de impuestos, el extorsionador, va a ser llamado para el ministerio. ¿Alguien podría decirle que no a la evaluación de Jesús?
¿Alguien podría detener lo que Jesús está escogiendo? Miren esto. Mateo era un cobrador bouques. Mateo trabajaba en un peaje en Capernaum. Su ocupación, gloria al Señor, lo transformaba en un traidor de la nación. Los únicos amigos de Mateo eran lo peor de la sociedad. Ladrones, prostitutas y otros de esa misma calaña. Fueron los únicos a quien Mateo invitó a su casa para conocer a Jesús. Pausa. Óyeme bien. Mateo, como no tiene amigos, la sociedad no va a acercarse, no va a participar ni a compartir con él. Mateo, lo único que, ya lo dije, está rodeado solamente con su propio grupito de cobradores, pero Mateo está en peligro. Mateo siempre tenía una guardia romana, porque si veían a Mateo solo, Mateo siempre cargaba con dinero. ¿Se oye? Y algún sector de Capernaum, de mala reputación, podían asaltarlo, porque Mateo siempre estaba con dinero encima. Y aparte la fama que tiene, este tipo hay que asaltarlo. Le vamos a quitar el dinero. Entonces, Mateo está en peligro. De nuevo, por la fama que tiene, pero también por el dinero que carga. Pero llegó el Salvador. Tú sabes que tú estabas en peligro. Mateo está en peligro, pero tú también. Tú estabas en peligro de muerte espiritual, en peligro de muerte emocional, en perderlo todo, pero llegó el Salvador y pasó por el peaje y te rescató a pesar de tu condición. ¿Cuánto ha sentido ese rescate? ¡Wow! Gloria a Dios. Mateo era despreciado por el pueblo, que lo consideraban cercano a los opresores. Los cobradores de impuestos era la gente más despreciada en Israel. Los publicanos eran hombres que habían comprado franquicias de impuestos del emperador romano para sacarle dinero al pueblo de Israel. O sea que ellos tenían su franquicia, tenían sus negocios, tenían sus oficinas, tenían sus estaciones. Es probable que Mateo haya sido adinerado, ya que Lucas dice que Leví organizó un gran banquete en su casa para Jesús y había mucha compañía de publicanos y de otros. Lucas 5:29, Jesús y sus discípulos comieron con tales personas. Si yo voy a Lucas 5:29, después lo pueden buscar en la Biblia, Mateo prepara un banquete en su casa. Y te estoy diciendo que Mateo no tiene amigos. La gente no lo quiere. Solamente va a invitar el corillito que trabajan como él trabaja. O sea que en la casa de Mateo van a estar más publicanos, más cobradores de impuestos, más de su calaña. ¿Alguien de la comunidad comerá en esa casa? Es imposible, no quieren saber de él. Pero Mateo, según Lucas, es pudiente. Claro, pues si está cobrando siempre tiene dinero encima. Y parte de sus ganancias, porque es un hombre adinerado, la va a invertir en tremendo banquete. Miren qué interesante, se tiene que meter allí, en Lucas capítulo 5. En la casa de gloria al Señor del compañero Mateo, lo que tenemos son publicanos, pecadores, gentuza para el pueblo. Y dentro de esa reunión de pecadores, invitaron a Jesús. Dentro de esos que extorsionan, que roban, que le meten la mano a tu bolsillo, que engañan, aleluya, al pueblo, que hay dos tipos de cobradores de impuestos, ya lo expliqué. Dentro de esa calaña, Jesús está invitado. Qué interesante ver a Jesús comiendo en la casa de un publicano. Y no tan solamente Jesús, los otros discípulos que Jesús ya estaba reclutando. Pedro ya es parte del grupito, Santiago, Andrés ya es parte, y Santiago, Jacobo, Juan están parte del grupito. Y Jesús está siendo invitado a esa cena. Es allí cuando Jesús también se mete en peligro y la gente comienza a mirar lo que tú haces comiendo en casa de Mateo, que tú haces compartiendo con publicanos, que tú haces compartiendo con cobradores de impuestos, metido en esa casa. Tú no eres Dios. Cuando tú estás envuelto en esa mala fama, cuando tú vives separado por Dios, el mundo no te contamina. Cuando tú sabes quién tú eres, tú también sabes quién no eres. Cuando tú sabes quién tú eres como identidad, yo soy hijo de Dios, vivo separado, me cuido. Y a pesar de que estás comiendo con tus tías, con tus primos, en la familia aquella que no participa en tu fe,
que hay 4 o 5 allí medios extraños porque viven en pecado, y tú estás en la misma mesa con aquellos que no practican tu fe, que a pesar de que tú estás envuelto en esa música familiar o en ese ambiente, tú no te dejas contaminar, tú no cambias, no te afectas, al contrario, tú los impactas a ellos porque tu luz está encendida en medio de las tinieblas. Así que Jesús nunca Jeremías dice, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Si tú estás en ese grupo en WhatsApp familiar y hay 2 o 3 primos y amiguitos en una charlatanería, tienen que pasar 2 cosas en ese grupo en WhatsApp, ese grupo de chat, Facebook, Instagram. Tienen que pasar una de las 2. Si tú estás envuelto en grupito, una de las 2 tienes que hacer allí. O te quedas en el grupo para alumbrar, o sales de allí porque te están apagando. Si estás alumbrando entre tu familia, compañeros de trabajo, si tu luz no se apaga, porque tú sabes quién tú eres, soy cristiano, hijo de Dios, amo lo que Dios está entregando a mí, me estoy cuidando como esposo, como esposa, como hijo, tengo un ministerio, te amo, me rescataste por gracia y aquí estoy alumbrando. Si tú estás allí en Facebook, Instagram y con los compañeros de trabajo, etcétera, en el lunch, y tu luz está encendida, no hay problema, porque tú estás impactando, marcas la diferencia. Pero si ellos pueden más que tú te estás apagando y te estás envolviendo y riéndose con ellos y resbalando en lo que ellos están presentando y eres demasiado débil porque no maduras en la fe, tienes que salir de allí porque no aguantas. Vas a caer, vas a resbalar. Ese es mi consejo. O te quedas para alumbrar o sales de allí porque te estás apagando. Y Jesús está allí porque jamás su luz se apaga. Jesús está presente porque los va a salvar a todos, porque va a impactar en aquella comida. Lucas capítulo 5. Estudien la parábola del publicano y del fariseo que aparece en Lucas 18 del 10 al 14. Es una historia poderosa. Está el publicano y está el fariseo. Te voy a soltar una línea. Está el publicano, que ya te dije quién es, un cobrador de impuestos, un extorsionario, etcétera. Está el publicano y está el fariseo. El fariseo cuando va a orar se da golpe de pecho. Qué grande soy. Es el fariseo. Me sé la Torá. Ayuno 3 veces a la semana, ofrendo y diezmo. Me conozco la Tanakh completa. Me dejan entrar a la sinagoga. Golpe de pecho. Ese es el fariseo. Golpe de pecho. Y se sabe toda la liturgia y todo el hebraísmo. ¿Sabe quién es Abraham, Isaac y Jacob? Defiende a Moisés. Qué grande soy. Y esa oración, así de grande y pomposa y profunda, Dios no la estaba escuchando. Pero llegó el publicano, el que cobra peaje, el que le metía la mano en los bolsillos a la gente, el que los engañaba para cobrar un tax de más. El publicano, que a pesar de que no sabe Torá, que tal vez no conoce la ley, que no va a la... que de hecho, lo vamos a ver más adelante. No, ya yo lo dije. No podían, los publicanos no los dejaban entrar a la sinagoga. Lo dice al principio. Ni al atrio. El fariseo podía entrar al templo, Víctor. El fariseo podía entrar al atrio, podía entrar. El detalle es que el fariseo entraba al templo, pero Dios no lo escuchaba. El publicano no podía entrar al templo. Es un traidor. Dice arriba que no podía entrar ni al atrio, ni hacer sacrificio, ni adorarle en el templo. No podía entrar a la sinagoga, no podía entrar. Y a pesar de que el fariseo podía entrar, no era escuchado. Pero el publicano, lleno de errores, no puede entrar al templo, pero era escuchado. El publicano en esa parábola dice, soy un pecador, he traicionado al pueblo, engaño a la gente, le meto la mano a los bolsillos, soy un pillo, me gusta el dinero, perdóname. Y esa oración de arrepentimiento y de honestidad, el publicano dice, qué malo soy. Y el fariseo decía, yo soy bueno, yo soy grande y la gente me quiere. Y Dios con los oídos tapados. Pero el publicano, soy malo, soy un engañador, pero aquí estoy arrepentido. Esa es la oración que Dios escucha. La oración tuya no tiene que ser profunda ni muy teóloga. No tiene que ser impresionante y tampoco tiene que ser sorprendente. Dios lo que quiere es una oración honesta, cargada de arrepentimiento. Dale un aplauso al Señor en esta noche poderosa. Gloria a Dios. Una oración honesta. Una oración sencilla. Métase en esa parábola maravillosa. Vamos a la parte de atrás. Los 12 discípulos eran de Galilea, excepto Judas Iscariote. Más adelante, vamos a traer un jueves, vamos a estudiar a Judas Iscariote,
Gloria al Señor, un personaje muy interesante. Cuando Jesús llamó a Mateo, inmediatamente dejó su puesto donde recaudaba impuestos y siguió al Señor. Dice inmediatamente. Y yo te voy a decir por qué. Ese hombre estaba en su escritorio, la gente haciendo fila, cobrando impuestos y ganancias. Vamos aquí al saco, dame para el saco, dame al saco, dame al saco. Hasta que pasó Jesús. Cuando Jesús cruza el peaje, Dios mío, hay un de repente y un cambio cuando Jesús llega a tu vida y de verdaderamente tú tienes un encuentro con Él. Tu visión, tu manera de pensar, comienzan los cambios de dentro hacia afuera. Y Mateo, que a pesar de que tiene ganancia, controla el peaje, tiene un romano al lado, tiene un bodyguard. Mateo prefiere abandonar el bodyguard, abandonar los sacos de dinero, su tiendita, sus ganancias, su puesto, sus cuidados romanos, por seguir al Salvador. Jesús no le ofrece un soldado. Vamos a poner esto en perspectiva. Si él se queda donde está, en la tiendita, cobrando, tiene techo, tiene soldado romano, tiene comida, está seguro, tiene el respaldo de Roma, tiene los bolsillos llenos. Pero cuando pasa Jesús, Jesús no le ofrece un bodyguard. Jesús no le ofrece un cuidado romano y tampoco bolsillos llenos. Jesús le ofrece salvación, que es lo más importante de tu vida y la mía, que es lo más valioso, la salvación. Mateo dejó tras de sí la fuente de su riqueza, dejó su posición de seguridad y comodidad para viajar, miren esto, pasar dificultad y eventualmente enfrentar el martirio. Dejó su antigua vida por una nueva vida con Jesús. Bienvenido al Evangelio. Que la gente dice, voy al Evangelio para ser próspero, voy al Evangelio para tener 4 casas. Jesús no fue a la cruz para que tú te ganes 4 casas. Ese es tu esfuerzo, eso es tu trabajo, eso es tu cosecha porque tú siembras. Porque tú te levantas temprano y eres buen mayordomo, dejas la pereza y tú te ganas las 4 casas. Jesús no fue a la cruz para que tú te ganes un Mercedes. Si tienes el Mercedes, gloria a Dios, es porque tú le das duro el trabajo. Jesús fue a la cruz por tu alma, que es la ganancia y lo más costoso de esta vida. Y no es tu piel, no es tu corazón, pues eso va para el hoyo. No son tus pulmones. Mira que un corazón es costoso. Y un ojo, ¿cuánto vale un ojo? Un diente vale $3,000. Un diente. ¿Tú sabes cuánto vale una prótesis? ¿Cuánto vale el tratamiento de un diálisis? Un dineral. Pero el alma, incalculable. No tiene número el valor del alma por una diálisis. 5,000 por una diálisis. Imagínate cuánto vale el alma. Y a eso Jesús vino a rescatar. Así que Mateo prefiere dejar sus comodidades y sin duda seguir al Salvador, al libertador de las almas. Los fariseos cuestionaron a los discípulos, miren esto, los fariseos cuestionaron a los discípulos respecto a la elección que Jesús había hecho acerca de los que le acompañaban. Están cuestionando. ¿Quién puede cuestionar? Yo no me atrevo. Cuestionar a Dios, cuando Dios es perfecto y eterno y su voluntad es santa. Miren esto, le están cuestionando y Jesús dice en Mateo 9, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar justos sino pecadores. Vino por ti y vino por mí. Tú estabas enfermo, vino a traer sanidad. Estabas perdido y vino a traer salvación. Estábamos desamparados y desordenados y llegó el que trae orden y el que trae vida. Y a veces, de nuevo, lo cuestionaban. ¿Cómo es posible que tú estás escogiendo ese Mateo para que esté en tu equipo de trabajo? Eso te va a traer problemas en el ministerio. Un día cuando estaba sentado en su oficio, cuarto punto, un día cuando estaba sentado en su oficio, oyó una voz diferente, Mateo 9:9. Un hombre le dijo, sígueme. Una sola palabra lo cambió, una sola palabra lo invitó, una sola palabra lo transformó, sígueme. Y él se levantó y lo siguió para siempre. Ese hombre era Jesús y la vida de Mateo nunca más volvió a ser como antes. ¿Cómo está la gente cambiada y que siguen cambiando? Dispuesto a seguir creciendo y seguir sirviendo solamente con una palabra. Sígueme, sígueme, sígueme. Por eso es que estamos aquí, porque somos discípulos de Él. Mateo conocía su pecado, su avaricia, su traición a su propio pueblo. Sabía que era culpable de soborno, extorsión, opresión y abuso. Pero cuando Jesús le dijo, sígueme, Mateo sabía que junto a esa orden había una promesa de perdón de sus pecados. Mateo está en la casita, está cobrando, está en la mesa, un dineral, pasa Jesús, esta es mi oportunidad, porque yo tengo un error en mi vida.
Yo sé que yo soy una extorsión, una opresión, un abuso. Yo soy culpable, yo soy un soborno. Es aquí cuando te toca mirar hacia adentro. Y no echarle la culpa a tu papá por los malos ejemplos, a tu mamá porque no te abrazó, no le eches la culpa al vecino ni un maestro. Mira hacia adentro, necesito de ti. Y una vez que yo te tenga en mi vida, todo comienza a cambiar. Tienes que comenzar a pensar de esta manera. Desde mí comienza la bendición en casa. Desde mí comienza la salvación en mi casa. Desde mí comienza la luz. No pasó con papi, no pasó con mami. Hubo un desorden con mi abuela, hubo brujería con la tía, hubo santería con aquel. Mi familia tal vez trajo un desorden, pero desde mí comienza algo diferente. No mires hacia atrás, dale gracias, aprendo, pero desde mí comienza el crecimiento, comienza la luz encendida. Leví es igual que Mateo, es la misma persona. Miren esto que interesante. Leví y Mateo son la misma persona. Mateo significa don de Dios. Ahora bien, hay otros ejemplos en la Biblia con cambios de nombre. Allí está. Abraham se convirtió en Abraham. Jacob se convirtió en Israel. Simón se convirtió en Pedro. Saulo se convirtió en Pablo. Es probable que Mateo, que significa don de Dios, fue el nombre que Jesús le dio a Leví después de su conversión. Así que no se confunda la misma persona. Cada vez que usted vea la palabra Leví, es Mateo. Santiago es Jacobo. María es Miriam. Eleazar es Lázaro. El Mesías es Cristo. Lo que cambia es el idioma. Saulo es Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora a conocer el impacto que Jesús hizo en este hombre. Tanto así que entregó un evangelio con 28 capítulos. El publicano, traidor, charlatán de Capernaum, va a escribir un evangelio. Es allí cuando tú te dices, no es posible que Dios saque un pastorado de ahí. ¿Cómo es posible que Dios saque un profeta de allá? ¿Cómo es posible que de acá saque un escritor, un músico, un adorador, un servidor, que de ahí sale un maestro de escuela bíblica? ¿Quién iba a pensar que Mateo, el odiado en Capernaum, iba a entregar un poderoso evangelio? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí tenemos los 4 escritos de los evangelios. Dice, es el más largo de los 4 evangelios y fue escrito en original hebreo. Mateo cuenta con 28 capítulos y su escritura va dirigido a los judíos que no lo querían. Comienza con la genealogía de Jesús y contiene 57 profecías mesiánicas. ¡Wow! Aquel que tenía los bolsillos llenos, pero su alma vacía. Ahora que ve, tiene su alma llena, aunque los bolsillos estén vacíos. Gloria a Dios. Pero en Cristo tú tienes la riqueza completa. Es el evangelio más escatológico. ¿Qué es eso? Profecías finales y señales del fin. ¿Cómo? Dame un segundo. Tenemos a Mateo, ¿verdad? Tenemos a Mateo. Ya estoy en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos. Este que está aquí es el que más habla de profecías finales. Este es el que más apunta a lo que llamamos Apocalipsis. Es el más profundo de los 4. Y es tan profundo que es el que más habla de Apocalipsis, pero también es el que más habla del Antiguo Testamento. Es el que más cita el Antiguo Testamento. Lo voy a leer ahora. En todo su evangelio menciona su nombre solo 2 veces. Mateo conocía muy bien los rollos porque en su evangelio incluye 99 citas que apuntan al Antiguo Testamento. Señoras y señores, si usted no se goza, yo no lo disimulo. ¿Sabe lo que es? Que Mateo está hablando de Apocalipsis, de escatología, 57 ocasiones, y está apuntando y abrazando citas del Antiguo Testamento 99 veces. Es para que tú veas lo que Dios puede hacer en tu vida si tú aceptas totalmente el sígueme. Esa fue la única palabra que Jesús le dijo a Mateo. No fue un sermón de 1 hora, yo no presenté un bosquejo, no hubo piano de fondo, no hubo pantomima, no recogieron ofrendas, no había pantalla, tampoco una tarima, ni micrófono, no había nada, solamente sígueme, that's it, sígueme, se acabó. Con esa única palabra lo están tocando de adentro hacia afuera. Mira qué sencillo, sígueme, qué impresionante. Una sola voz te cambia el corazón, sígueme.
99. Esto es más que las citas mencionadas en Marcos, Lucas y Juan combinados. En otras palabras, Mateo está diciendo más que Marcos, Lucas y Juan juntos. Mateo se dio a la tarea de estudiar los rollos antiguos, pues le prohibían entrar a la sinagoga. Mateo tuvo que haber estudiado al Mesías. Cuando lo vio pasar y le escuchó, abandonó todo el negocio para unirse al ministerio de Jesús. Mateo no puede entrar al templo. No puede, no lo dejan entrar. Es un publicano. No puede, ¿quién puede entrar? Son los fariseos, los saduceos, los escribas pueden entrar, los rabinos pueden entrar. Ok, no hay problema. Ahora, óyeme bien. Este es el templo. Te dije que pueden entrar. ¿Quiénes son los fariseos? Déjame darte un detallito. Fariseos son los letrados, son los maestros de la Torah. Esos son fariseos. ¿Quiénes son escribas? Copistas. Duplican rollo. No hay impresora, no hay fotocopia. Son copistas, esos son los escribas. ¿Quiénes son saduceos? Sacerdotes. Pertenecen al Sanedrín. ¿Qué es eso? 70 miembros de la Corte Suprema. Los duros de Jerusalén. Óyeme bien. Y los rabinos. Son maestros. Jesús era un jamiro. En el atrio pueden entrar los del pueblo. Al patio entran los del pueblo. Pero Mateo no podía entrar ni al patio. No solamente el templo, es que Mateo no podía entrar, no podía pisar ni andar ni por el atrio del templo. A ese nivel de traición. No, tú eres un traidor, tú puedes entrar aquí. No es el templo ni el atrio. ¿Qué hace Mateo? Ponte el cinturón ahora. No solamente a templo, sinagoga. Porque solamente hay un solo templo, está en el sur. Tú sabes que ahora hay más templos que garajes de gasolina. Hay demasiadas opciones. En Jerusalén solamente hay un templo, uno nada más, el templo de Herodes. Está en Jerusalén, solamente hay uno. Ok, pues el templo es sagrado. No hay problema, pues déjame entrar a la sinagoga. Sinagogas son cuartitos donde guardan joyos y vamos a leer, vamos a escuchar palabras, vamos a adorar, me siento. Son cuartitos. Sinagogas están ubicadas en diferentes partes de las aldeas. Tampoco puede entrar a la sinagoga. ¿Qué hace Mateo? No me dejan entrar. No puedo hacer un sacrificio ni adorar. No puedo ofrendar. No puedo tocar ni el atrio. No se preocupen. Voy a estudiar por mi propia cuenta. Por eso es que tiene contenido. Está diciendo más. Tiene más profecía. Apunta 99 veces al Antiguo Testamento. Tiene más contenido que estos tres. Y sencillamente porque se comió la Tanakh. ¿Qué excusa tengo yo ahora? En tiempos de Mateo solamente hay esto, Tanakh. Solamente hay esto. Ahora tú tienes la Biblia entera. Porque ahora tú tienes Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Romanos, 1 y 2 de Corintios, 1 y Tesalonicenses. Ya tú tienes Colosenses, ya tú tienes Romanos, Gálatas. ¿Cuántos se gozan? Las primeras, segunda, tercera de Juan, la primera y segunda de Pedro, Judas, Santiago y Apocalipsis. Ya tú tienes la versión y el libro completo. ¿Qué hace Mateo? No hay problema, no puedo entrar, voy a comer Tanakh. Voy a comer Tanakh, voy a comer Tanakh, voy a comer Tanakh. Torah, Nevi'im y Ketuvim, Torah, Nevi'im y Ketuvim. Se convirtió en un autodidacta. No hay excusa, porque ahora tienes versiones. Tienes la internet completa. Tienes comentario bíblico, diccionario, concordancia. Tienes demasiado para estudiar. Y todavía tengo 30, 40 años, tenemos 50, 60 años y nos sentimos niños y pequeños con tanto que me falta por aprender. Por eso yo siempre he dicho, miren esto. Es viniendo a la iglesia y me siento atrasado, imagínate si falto. Es viniendo y leyendo contenido y tú leyendo en tu casa, porque yo sé que hay gente que estudia y lee en su casa, y usted buscando palabras, y es así, te sientes atrasado, pequeño, inmaduro, chiquito y niño. Imagínate si cierro Biblia y no me congrego. Mateo no presenta excusa, se come los joyos y cuando pasa el Mesías, ese del que hablan que pasa por Capernaum. Tiene que ser él, me voy detrás de él. Me dijo, sígueme. Sin templo y sin sinagoga. Lo tratan como traidor, como un extorsionario y sobornando. Y aún así, Jesús lo considera. El contenido que tiene ese hombre de la Tanakh lo va a entregar por revelación de Cristo. Porque no tan solamente me habla del Antiguo Testamento, sino que resalta la figura de Jesús. Por eso que se llama el Evangelio. Según Mateo. Tenemos 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. El Antiguo está escrito en hebreo y el Nuevo en griego. Todos los libros del Nuevo están en griego, menos Mateo. ¿Va que por qué? Por dos razones. Una, porque ese es el contenido que él estudia. Él es hebreo. Y todo lo que él viene consumiendo es del hebraísmo. Y número dos, su asignación evangelística es alcanzar su propio pueblo.
Porque, rápido, Mateo le va a escribir a los judíos. Esa es su asignación. Esa es su población. ¿Ve? Marco le va a escribir a los romanos con 16 capítulos. Lucas con 24 capítulos le va a escribir a los griegos. Esa es su población. Y Juan con 21 capítulos le va a escribir a la iglesia, a los extranjeros, a los gentiles, a ti y a mí. Así que por eso es que Mateo, de todo el Nuevo Testamento, el único que está escrito en hebreo, es ese evangelio. Vamos entonces a mirar los tiempos finales de Mateo, momentos finales del apóstol Mateo. Ya es un apóstol. Primero fue un cobrador de impuestos. Miren la transición. Primero fue un cobrador, ahora se convierte en discípulo, un seguidor, consumiendo a Jesús. Luego que Jesús asciende, que se despide, ahora se convierte en un apóstol. ¿Qué significa apóstol? Un enviado. Mateo es mencionado también en los Hechos de los Apóstoles y estuvo presente en Pentecostés. ¿Cuándo es eso? Último fin de semana de mayo. ¿Qué está pasando allí? Derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, en un aposento alto, cerca de 120 personas. Mateo está invitado y recibe la llenura y el derramamiento del Espíritu Santo. Como este fin de semana que fue Shavuot, que significa semanas. ¿Por qué? Porque desde Pascua hay que contar 7 semanas para celebrar Shavuot. Pascua es Semana Santa, cuando vimos a Jesús en la cruz. Bien, estuvo presente en Pentecostés. El anuncio de la buena noticia de Cristo constituyó su misión. Mateo 28, es aquí cuando vemos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esto lo presenta el evangelio de Mateo. Según algunas fuentes literarias, las tradiciones más antiguas indican que fue quemado en una hoguera en Etiopía. Cuando Jesús dice en Hechos capítulo 1, me seréis testigos, en griego significa, ustedes van a ser mártires. Bienvenido al evangelio. Quien trate de ganarla la perderá. Mateo 16:25. Quien trate de ganarla la perderá. Quien la pierda por causa de mí la ganará. Eso es una paradoja. Así que los 12 van a recibir la persecución y el martirio, y todos van a morir con muerte violenta, menos el que ya hemos hablado, Juan, que entonces Juan muere de viejito en el 95, en el 96, allá en la isla de Patmos, porque está preservado para escribirme Apocalipsis. Está una década preso, desde el 86, desde el 85 hasta el 95 después de Cristo, y después muere después de haber entregado el capítulo 22 de Apocalipsis. Sus reliquias, este es Mateo, sus reliquias se encuentran en la cripta de la Catedral de Salerno en Italia, donde le festeja el 21 de septiembre con una solemne procesión. Ese es el poderoso Mateo, Leví, uno de los escogidos por Jesús, antes cobrador de impuestos, que se ha convertido en un apóstol, escribiendo y entregándonos un tremendo evangelio. Dale un aplauso al Señor en esta noche poderosa.